Bienvenidos a tu canal, Confiando en Dios. Gracias por estar con nosotros. Que Dios derrame sobre ti muchas bendiciones. En los días en que los patriarcas caminaban guiados por la promesa de Dios, hubo un joven llamado José, hijo de Jacob, cuyo corazón estaba marcado por la fe aún antes de comprender el peso de su destino. Desde su niñez, José fue diferente a sus hermanos, no por orgullo, sino porque Dios hablaba a su espíritu a través de sueños, revelaciones misteriosas que anunciaban un futuro mayor de lo que su edad podía entender. Jacob, su padre, lo amaba de una manera especial y le hizo una túnica de muchos colores, símbolo visible de un favor que no pasó desapercibido. Aquella túnica no solo representaba amor, sino también una elección divina que despertó celos y resentimiento en los corazones de sus hermanos. Ellos veían la prenda, pero no comprendían el propósito de Dios detrás de ella. José, con la sinceridad de un corazón joven y confiado, compartió sus sueños, espigas que se inclinaban ante la suya, astros que rendían homenaje a su luz. No hablaba desde la soberbia, sino desde la inocencia de quien cree que Dios es bueno y fiel. Sin embargo, esas palabras encendieron aún más el odio de sus hermanos, quienes no soportaban la idea de que Dios tuviera planes tan grandes para él. Aún así, José no dejó que el rechazo apagara su fe. Confiaba en Dios sin saber que esa misma fe sería probada en el valle más oscuro de su vida. Lo que él no imaginaba era que el camino hacia el cumplimiento de las promesas no comenzaría con honra, sino con traición. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos en el campo. Él caminó obediente, sin sospechar que cada paso lo acercaba no solo al peligro, sino también al inicio del plan perfecto de Dios. Y mientras José se acercaba al lugar donde pastaban las ovejas, las miradas de sus hermanos se cruzaron con una decisión que cambiaría su destino para siempre. Desde lejos, los hermanos de José lo vieron acercarse. La túnica de muchos colores brillaba bajo el sol, y con ella regresaron los recuerdos de los sueños que tanto los habían irritado. El odio habló más fuerte que la razón, y antes de que José pudiera saludarlos, ya habían decidido qué hacer con él. «He aquí viene el soñador», dijeron entre ellos, burlándose de aquello que Dios había puesto en su corazón. Sus palabras estaban llenas de desprecio, pero el cielo guardaba silencio. No porque Dios se hubiera apartado, sino porque su plan seguía avanzando. José fue rodeado, despojado de su túnica y empujado con violencia. La prenda que simbolizaba el amor de su padre quedó manchada de polvo, mientras su corazón se llenaba de confusión y dolor. Sin embargo, aún en ese momento, José no maldijo ni se rebeló contra Dios. Su fe, aunque sacudida, permanecía viva. Lo arrojaron a una cisterna vacía, profunda y oscura. Allí, en la soledad del pozo, José levantó su clamor al Dios de sus padres. No entendía por qué el mismo Dios que le había mostrado sueños de grandeza permitía ahora tanta injusticia. Pero decidió confiar, aun cuando no veía salida. Más tarde, al pasar una caravana de ismaelitas rumbo a Egipto, sus hermanos tomaron una decisión aún más dura: venderlo como esclavo. José fue sacado del pozo, no para ser liberado, sino para ser entregado a manos extranjeras. Las monedas cambiaron de dueño, y con ellas, un joven inocente fue arrancado de su hogar. Mientras la caravana avanzaba y el polvo del camino cubría sus pasos, José miró atrás por última vez. Su tierra, su familia y su pasado quedaban atrás. Pero Dios iba delante de él, aunque aún no podía verlo. Aquella noche, bajo un cielo desconocido, José comprendió que su fe sería su única compañía. Sin saber
que en Egipto comenzaría una prueba aún mayor. Egipto se levantaba ante los ojos de José como un mundo imponente y desconocido. Lenguas extrañas, dioses ajenos y costumbres diferentes rodeaban ahora al joven hebreo. Había llegado como esclavo, sin nombre ni derechos, pero con una fe intacta en el Dios que nunca abandona. José fue llevado a la casa de Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Allí comenzó a trabajar con diligencia, no para agradar a los hombres, sino porque entendía que servir con fidelidad también era honrar a Dios. Y el Señor estaba con José. Todo lo que hacía prosperaba, y su conducta recta lo distinguía entre los demás siervos. Potifar lo notó y puso su confianza en él, entregándole la administración de toda su casa. José pasó de esclavo a mayordomo, y parecía que por primera vez desde su traición, la luz comenzaba a abrirse paso en medio de la oscuridad. Pero la prueba de su fe aún no había terminado. La esposa de Potifar fijó sus ojos en José y lo tentó día tras día. Él pudo haber cedido en secreto, justificándose por todo lo que había perdido. Sin embargo, José temía a Dios más que al castigo de los hombres, y respondió con firmeza: ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Al ser rechazado, la mujer lo acusó falsamente. La verdad fue silenciada, y la injusticia volvió a tocar a José. Sin juicio ni defensa, fue llevado a la cárcel, el lugar donde terminaban los olvidados. Encerrado entre muros fríos, José pudo haberse rendido. Pero aún allí, Dios estaba con él. Su carácter, su fe y su integridad no se quebraron, y el carcelero pronto notó que el favor de Dios reposaba sobre aquel prisionero diferente. Sin saberlo, José estaba a punto de descubrir que incluso en la prisión, Dios seguía preparando el camino hacia el cumplimiento de sus sueños. La prisión, aunque oscura y silenciosa, no fue un lugar de abandono para José, sino un taller donde Dios afinó su carácter y confirmó su llamado. Allí, entre cadenas y sombras, el Señor siguió prosperándolo, y el jefe de la cárcel puso en sus manos a los demás prisioneros, porque veía que todo lo que José tocaba era guiado por la sabiduría divina. Un día, dos oficiales del faraón, el copero y el panadero, fueron encarcelados y quedaron bajo el cuidado de José. Ambos tuvieron sueños perturbadores la misma noche, y al despertar, sus rostros estaban llenos de angustia. José, atento y compasivo, notó su aflicción y les dijo con humildad: ¿No son de Dios las interpretaciones? Así reconocía que su don no venía de él, sino del Altísimo. Con la guía de Dios, José interpretó los sueños con claridad. Al copero le anunció restauración, al panadero un final doloroso. Tal como José había dicho, todo se cumplió. Antes de separarse, José pidió al copero que se acordara de él cuando fuera restituido, no por ambición, sino por justicia. Sin embargo, pasaron los días, los meses y luego los años, y José fue olvidado. Aún así, no permitió que la amargura se instalara en su corazón. Siguió confiando en que el tiempo de Dios es perfecto, aunque a veces parezca tardar. Entonces, en el palacio de Faraón, comenzaron a escucharse murmullos de inquietud. El rey de Egipto había tenido sueños que ningún sabio ni mago podía interpretar. El temor se extendía por el reino, y el silencio de Dios parecía pesar sobre la nación. Fue en ese momento de desesperación real cuando el recuerdo de un prisionero hebreo empezó a resurgir, y el nombre de José volvió a pronunciarse después de años de olvido. Los sueños de Faraón llenaron el palacio de inquietud. Vacas gordas devoradas por vacas flacas, espigas llenas consumidas por espigas marchitas. Nadie podía dar respuesta, hasta que el copero recordó al joven hebreo que en la prisión hablaba con la sabiduría de Dios.
En ese instante, José fue llamado apresuradamente desde la cárcel. Ante Faraón, José no se exaltó a sí mismo. Con humildad, declaró: «No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia». Y Dios habló a través de él, revelando que vendrían 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de gran hambre. No solo interpretó el sueño, sino que, guiado por Dios, ofreció un plan sabio para salvar a la nación. Faraón reconoció que el Espíritu de Dios estaba en José y lo exaltó por encima de todos, haciéndolo gobernador de Egipto. En un solo día, José pasó de prisionero a segundo al mando del imperio, recibiendo autoridad, honor y un nuevo nombre. Así, Dios comenzaba a cumplir lo que había mostrado en sueños muchos años atrás. Durante los años de abundancia, José administró con fidelidad y previsión. Cuando llegó el hambre, Egipto tenía provisión, y las naciones vecinas venían a buscar alimento. La fe de un hombre había preservado a pueblos enteros. Un día, entre los muchos que llegaron en busca de grano, José vio rostros que reconocía demasiado bien. Eran sus hermanos, los mismos que lo habían vendido. Ellos se inclinaron ante él sin saber quién era, y en ese gesto, los sueños de su juventud comenzaron a cumplirse. El corazón de José se estremeció, pues el momento más difícil no sería gobernar, sino decidir entre el juicio y el perdón. José observó a sus hermanos con el corazón lleno de recuerdos. El dolor de la traición aún existía, pero la obra de Dios en su vida era mayor que cualquier herida del pasado. Durante un tiempo los probó, no por venganza, sino para ver si sus corazones habían cambiado. Y al ver su arrepentimiento y el amor que ahora mostraban por su padre, José no pudo contenerse más. Con lágrimas en los ojos, se dio a conocer: «Yo soy José». El temor se apoderó de ellos, pues pensaron que ahora recibirían el castigo que merecían. Pero José, fortalecido por su fe, habló palabras que reflejaban el corazón de Dios. «No me enviasteis acá vosotros, sino Dios». Así reconocía que incluso el mal había sido usado para cumplir un propósito mayor. José los perdonó y los abrazó, y proveyó para ellos en medio del hambre. Entendió que el verdadero poder no estaba en la posición, sino en confiar en Dios y extender gracia. Años después, cuando Jacob murió, sus hermanos temieron nuevamente, pero José los tranquilizó, diciendo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Así, la vida de José se convirtió en testimonio eterno de que la fe en Dios sostiene en la traición, fortalece en la injusticia y exalta en el tiempo perfecto. Sus sueños no se cumplieron como él los imaginó, pero se cumplieron exactamente como Dios los planeó. Y de generación en generación quedó escrito que aquel que confía en Dios, aunque camine por el pozo, la esclavitud o la prisión, jamás camina solo, porque Dios es fiel a sus promesas. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a este canal y nos ayudarás a seguirlo difundiendo. Que Dios te bendiga.